Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula El poder de la palabra de Dios. Hermanos, ante el poder de la palabra de Dios, toda rodilla se debe doblar, toda persona debe reconocer ese poder. En Romanos capítulo 14, versículo 11, Pablo nos dice: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mi palabra se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará, o sea, aceptará a Dios. Hermanos, las Sagradas Escrituras aseguran, y es una verdad y una realidad, que nosotros los creyentes, somos creyentes y por eso creemos, que Jesucristo está vivo, Él resucitó, y como Él mismo dice, toda rodilla se doblará ante Él. Toda persona debe reconocer y confesar el poder que hay en su palabra, y esto hará que Dios sea glorificado y alabado. Pablo en Filipenses capítulo 2 versículos 9 al 11 dice también lo siguiente: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Hermanos, Dios el Padre elevó a Jesucristo al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los nombres que puedan existir. ¿Para qué? Para que ante Él, ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo, o sea, los ángeles y el resto de habitantes en el cielo, y también en la tierra, todas las personas de este mundo, y debajo de la tierra, o sea, todos los demonios del infierno que habitan en las profundidades de la tierra. Así que toda lengua debe reconocer y aceptar que Jesucristo es el Señor y que su palabra es poderosa. De esta manera estaremos glorificando y agradando a Dios el Padre. Dios nos delegó el nombre de Jesús y la autoridad que eso conlleva, y Jesús mismo nos anima a usar su nombre. También debemos saber que tenemos la autoridad y el poder de la palabra de Dios, la cual es poderosa para cambiar las vidas de las personas y también cambiar cualquier situación. En Hebreos capítulo 4 versículo 12 el autor dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene vida propia y además es poderosa para cambiar las vidas y también para cambiar cualquier situación. También es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. En otras palabras, la palabra de Dios nos desnuda, descubre realmente cómo somos. Pero a pesar de que por ser hijos de Dios tenemos a nuestra disposición el poder de Dios y de su palabra, no debemos vanagloriarnos ni llenarnos de orgullo y soberbia. Debemos ser humildes como el propio Jesús nos enseña y lo demostró siempre. En Lucas capítulo 10, versículos 17 al 20, después de enviar a su discípulo y comisionarlos para la gran comisión de predicar el Evangelio a toda criatura, leemos lo siguiente. Dice que volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar, de pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Ante la presencia del ser humano, Satanás se muestra grande, fuerte y astuto, pero ante la presencia de Jesucristo, ante la presencia del poder de su palabra, ante la presencia de un cristiano o una cristiana que use ese poder delegado, el diablo queda reducido a un perdedor, a un vencido. Cristo le venció y él lo sabe, sucumbe ante el poder de Cristo y de su palabra. En Marcos capítulo 5 versículos 6 al 8
vemos a Jesús acercándose a un endemoniado para liberarle. Y dice, cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Dando un alarido gritó, ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Pero Jesús ya le había dicho al espíritu, sal de este hombre, espíritu maligno. Hermano, el diablo y todos los demonios saben que no pueden resistir ni siquiera una sola palabra de los labios de Cristo. Por eso le dice a Jesús, ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Yo pregunto, ¿cómo se atreve Satanás a pedirle y a suplicar a Cristo que no se metiera en este asunto y que lo dejara en paz? Hermano, Satanás se hace insuficiente, insignificante ante el Señor para que no le diera importancia y así poder hacer su trabajo en paz. Así son las artimañas y sus mentiras. Él lloriquea y se pone a los pies de Jesucristo y mira su rostro y le pide que lo deje solo porque él conoce bien el poder del Hijo de Dios. Debemos, por tanto, reconocer que el nombre de Jesús tiene un gran poder sobre todos los ejércitos de demonios del infierno, así que no debemos desmayar ni acobardarnos ante sus ataques, maquinaciones y mentiras. Al contrario, debemos luchar con valentía contra todos los poderes del mal, porque somos más que vencedores sobre estos por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por último, Jesús nos hace una advertencia en el capítulo 10, versículo 20 de Lucas, que dice lo siguiente: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Jesús nos advierte y nos dice que no debemos alegrarnos ni mucho menos llenarnos de orgullo porque los espíritus malignos, o sea, el diablo y sus ejércitos de demonios, nos obedezcan y huyan de nosotros, sino que debemos alegrarnos de que cuando se abran los libros en el cielo, nuestros nombres estén escritos en ellos y podamos oír la voz de Dios diciendo: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué tremenda promesa y qué tremenda palabra! Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.